nosotros la abogada Cristina Reyes, con ella para dialogar en los siguientes minutos. Ella sigue siendo parlamentaria andina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo vamos? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un gusto poder verlos a los La tiempos. primera pregunta es por lo que acabo me parece que es Agustín Luján, un politólogo que habla, no me sale hoy día la frase, que habla de la derecha. Dice que a propósito que la derecha ya no existe, solamente la ultraderecha y que ya el ultraizquierdismo no existe. Ya, pero ese es otro tema. Y en estos casos él presenta la utopía del tema de los jóvenes. Se están embruteciendo, por poner un término, los jóvenes cuando pasan horas y horas en redes sociales y que no toman un libro, solamente lo que les están diciendo, están consumiendo. ¿Cómo ves este panorama, Cristina? Te quiero preguntar porque tú eres una señorita, una señora que está en redes sociales. Bienvenida. Bien, bueno, un primer comentario sobre aquello de las etiquetas de izquierda y de derecha. Lo que no debe existir en esta vida son los fanatismos. Al final del día, el ser humano tiene la capacidad de raciocinio, de poner ideas en contexto y de que las ideas sean lo que mueva al mundo, las mejores ideas para las grandes transformaciones. Comparto quizá con la persona que cita, y también muchos filósofos contemporáneos están haciendo un análisis de que los seres humanos estamos en una especie de nueva dictadura, a la que, no como las dictaduras tradicionales de los autoritarios que utilizan las armas, que utilizan la fuerza, que utilizan la verborrea o el populismo, sino una dictadura que utiliza este narcótico que se llama justamente plataformas digitales, redes sociales, a las que el ser humano de manera voluntaria se está sometiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente las estadísticas muestran de que aumenta, a lo mejor si nosotros miramos al final del día cuántas horas pasamos por aquí mirando ciertas redes, comprendo que para algunos es su actividad profesional, el mirar la información, la búsqueda de la información, una herramienta, cuando a lo mejor tiene ciertos objetivos y esto es limitado y no caemos en esta constante que a lo mejor no son solamente los jóvenes, sino todos los seres humanos, de pasar embuidos toda nuestra vida en estas plataformas, en vez, como usted dice, tomar un libro, mirar la naturaleza, estar en un café, es que me siento también culpable que a veces en la propia mesa, en vez de disfrutar de la plática con nuestras familias, estamos atentos del celular. Si nos llega un mensaje, es el Sí, inmediatismo de responderlo inmediatamente, sí. cuando a lo mejor puede responderlo después, cuando antes no había los teléfonos celulares y si no nos llamaban a la casa a una hora determinada, pues no podían hablar con nosotros. Los tiempos han cambiado, lo importante es que esos tiempos no nos absorban y que tengamos un equilibrio. Pero están llegando también porque los influencers, ellos los que están sobre muchísimos millones de jóvenes, pero también vienen los anti-influencers, que ya llegaron. Es decir, son la contra de los influencers, es decir, como para decir, baja los decibeles. Esta es otra cosa que te estás perdiendo. ¿Es bueno eso? A ver, sí, yo creo que las plataformas digitales en las que la mayoría de nosotros aquí probablemente tiene una cuenta, tiene un usuario, y nosotros creamos un contenido para compartir, en la que también los filósofos dicen que vivimos una especie de telenovela propia, ¿verdad? De mostrar nuestra vida, que estamos felices, que nos comimos, quién es nuestro novio, si nos pasó, generalmente el mundo ideal, porque casi toda la gente comparte las cosas buenas, pero hay personas también que se dan el tiempo para compartir otras realidades de las que uno puede aprender. Personas que a veces viven con una enfermedad, personas que a lo mejor son luchadores contra la corrupción, a favor de la naturaleza, a lo mejor personas, como usted menciona, que generan contenidos para alertarnos Ajá. de los riesgos de estar metidos en redes sociales todo el tiempo. Yo también, por ejemplo, consumo un contenido que invito a la gente a compartir, que son los filósofos contemporáneos, Sí. que un poco analizan cuáles son estas cosas que nos están pasando ayer escuchaba justo en un podcast de que el transhumanismo ya va a ser una realidad, que es, por ejemplo, modificar genéticamente al ser humano en laboratorios. Es decir, a veces el ser humano puede llevar las investigaciones científicas un poco para algo más perturbador, generar seres humanos superiores con una inteligencia superior. Hay que tener mucho, mucho ojo, mucho equilibrio, mucho criterio para poder entender, comprender todas las cosas modernas que estamos viviendo y que probablemente se vendrán.
Cristina Reyes, abogada de la República del Ecuador, parlamentaria andina, se confiesa aquí en el informativo esta mañana. Son las 7:10, Ángel. En virtud de la experiencia que tiene como legisladora, yo quisiera hacerle esta pregunta porque ayer escuché hablar al señor Villavicencio nombrar a Patricio Carrillo, el general de las brutales represiones en este país, en el paro contra Lenín Moreno, que ahora encabeza la lista de diputados o asambleístas a nivel nacional. Y ahí un periodista le preguntó, pero disculpe, ¿usted puede o no puede inscribirse a sabiendas de que fue en febrero de este año, apreciada invitada y apreciados oyentes, fue censurado por la Asamblea Nacional? Y ahí habla de que queda suspendido sus derechos políticos por 2 años. Sin embargo, este caballero va el día de ayer al tribunal o al Consejo Nacional Electoral a pretender precisamente a inscribirse. ¿Qué dijo él? Que él no aspira a un cargo público, es decir, que sí puede ser candidato. ¿Puede o no? Es la pregunta. A ver, vamos a refrescarle la memoria tanto al señor que usted menciona como aquel show político tan desagradable que hicieron en Manabí de a un sentenciado por actos de corrupción, aprovechándose de un juez pelele de un cantón de la provincia del Guayas, de intentar inscribirlo. Voy a leer textual el tuit que puse ayer. Aquí paso para recordarles que quienes tienen deuda por alimentos, contratistas del Estado, los sentenciados por actos de corrupción, los que tienen dinero en paraísos fiscales y los que fueron censurados y destituidos no pueden ser candidatos de elección popular. Y además decíamos, se necesitan mecanismos para que no se compren jueces, ni se vendan acciones a último momento, o se desvinculen de estos paraísos fiscales a última hora, o paguen las pensiones alimenticias minutos antes de la inscripción. Así que yo creo que eso es claro, esas son las inhabilidades. No sé si le impugnarán la candidatura a la persona que usted menciona, pero si no, el Consejo Nacional Electoral no debería inscribirlo. ¿De candidatos de los binomios hay algo que hacer reparos? No lo sé porque no los conozco a la mayoría, de las señoritas, de Otto se habló antes de los paraísos fiscales, pero él ya dijo que no había tal cosa. Y fue vicepresidente. Y lo mismo del presidente. Porque se sigue cocinando, otra vez vuelve el mismo tema. Y lo mismo del presidente actual. Recuerde que también, entiendo, tiene su familia un banco en Panamá. No sé ahí qué maniobra habrá hecho. Bien dicen que echa la ley, echa la trampa. Lo que a lo mejor esta norma quiere impedir, más allá de que sería terrible que personas sentenciadas por corrupción, y por eso en la consulta popular se dio lo que se llama la muerte política a todos estos políticos que tenían deudas con, mejor dicho, hechos de corrupción contra la administración pública, o a lo mejor los famosos contratistas del Estado, pues se han enriquecido a favor del Estado y después quieren venir a administrar la cosa pública. Y también lo de los paraísos fiscales son los conflictos de intereses, creo que al final del día, y eso es algo que nos tiene que poner a analizar uno por uno, candidato o candidata, una por una. Esa candidata o ese candidato tiene conflictos de intereses que después no le va a permitir gobernar, tiene hechos de corrupción en su vida política, si es que tiene vida política, porque también hay un montón de aparecidos. Esa persona tiene problemas en su vida familiar, porque un violento pues no puede venir a gobernar este país. Esa persona tiene alguna trayectoria de conexión con el pueblo, con la gente, ha hecho alguna clase de trabajo social, o es ahí, como dicen los muchachos, random que se aparece por ahí. Cristina, pero por lo que te escuchamos, como que no te gusta ningún candidato. Vea, yo soy ahorita mismo del gran grupo de ciudadanos que se mantiene alerta, escéptico. Usted mencionaba... Pero solamente mira los toros de lejos, ¿por qué no involucrarse? Yo decidí no participar en esta elección con invitaciones importantes, ¿Por qué? interesantes. ¿Porque quería ser candidata a la presidencia de la República? ¿Se quedó con ese saborcito amargo allí o porque no? Creo en los procesos y porque yo he crecido y me he construido en un proceso. Yo no soy una persona que me levantan la mano en una tarima y me dicen, tú eres la ungida. No creo que eso sea una suerte. Si esa persona no está preparada es una desgracia. Así que hay que mirar uno por uno a los candidatos o a las candidatas. Yo creo en los procesos. Mi proceso particular me lleva a esperar al año 2025, a conformar un equipo, a mirar un partido político, porque uno depende de un partido político. ¿Quieres ser candidata a la presidencia? Sí. Pero insisto, esto me tomará un poquito más, y al momento las invitaciones, que agradezco mucho de los candidatos que me invitaron. ¿Te invitó algún partido político para ser candidata de ser binomio o no? Sí, muchos. Puedo yo esto un poco descifrarlo en
en las invitaciones formales y en las informales. Había Ya. gente que llamaba a mi papá, mi mejor amigo, por eso yo no lo puedo tomar como algo formal. Pero con los candidatos que logré hablar, entablar un diálogo, explorar cuáles son sus propuestas y demás, pues en definitiva hubo una que me entusiasmó fundamentalmente, lo digo Sí. públicamente, que es la candidatura de Yacu Pérez. Pero al final del día, en mis tiempos, en mis reflexiones, pensé que lo mejor era esperar mi momento y trabajar en la construcción de Sí. un liderazgo ¿Y femenino. tu momento no era ser candidata a la alcaldía de Guayaquil? Mire que también hubo tremendas propuestas. Yo pensé que ibas a ser candidata. Sí, pero ¿sabe qué se dio? Y no quiero con esto descartarlo porque uno primero que soy guayaquileña, amo esta tierra como a nadie, esta tierra me parió, me ha visto crecer, me ha dado las más grandes oportunidades de mi vida, la he servido también de la mejor manera, pero el momento en el que se me presentaron esas candidaturas era cuando yo me había desafiliado de mi partido. Y por más potentes que han sido, además que también el tiempo demostró que esa gestión, la de la alcaldesa que perdió, fue tan mala, fue tan también desagradable que la gente por eso la castigó en las urnas y buscó una alternativa. Que hoy tenemos un alcalde en funciones y Dios quiera que le vaya bien porque hay muchos problemas. Para mí no era un poco ético participar en esas circunstancias, habiéndome ya. salido del partido. La gente iba a decir, ve, por eso se fue, por la Oportunista. candidatura. No me fui por candidaturas, para que lo vean. Y el tiempo me dio la razón. Las personas que eligieron para las candidaturas perdieron, y perdieron olímpicamente porque el pueblo se hartó de sus mañoserías y de su corrupción. Susana González, gran culpable también de todo este desastre. Vea, no es O- culpable de o la todo, por separas, supuesto. o la separas. Ella tiene responsabilidades particulares en el manejo, sobre todo de la gestión de riesgos de la provincia, del dragado del río Guayas, que se la vendió como una obra emblemática, ya vimos que fue puro humo. La prefecta actual dice los graves problemas que hay en esa draga que han traído, que está ahí sumergida en el agua, que no se puede hacer nada todavía. Es decir, yo creo que por el apuro de anticipar y firmar un contrato, Ya. a lo mejor hicieron las cosas mal. 7 de la mañana con 17 minutos. Yo no sabía quién era Susana González. O mejor dicho, sabía algo. Sabía algo que estuvo en un canal de televisión, que fue asistente después de Correa y que fue asambleísta y de repente es la ungida como candidata por Revolución Ciudadana. A ¿Podría- Luisa, lo dice usted. ¿Qué dije yo? Susana. Susana, Luisa. Es que estaba hablando de Que Susana dicen González. Luisa Maldonado también le dicen por una líder en Quito. Bueno, de la quiteña, porque nació en Quito, Luisa González. ¿Cuál es el criterio que tienes tú siendo una mujer hablando de otra mujer? ¿Está preparada ella? En lo particular, yo ya dije, no tiene un discurso político, parece que se ha memorizado el discurso. ¿Cómo la ves a ella? A ver, yo no la conozco, creo que como la mayoría del país tiene una Entonces, ¿a qué plataforma. juega Revolución Ciudadana? Tiene una plataforma interesante que es efectivamente un actor político, un partido político que ha logrado en las últimas elecciones una interesante cantidad de alcaldías. Ojo que aquí también hay que distinguir un poco en esas victorias. No fueron victorias gloriosas, fueron victorias importantes, sí, pero en la mayoría de ciudades, salvo Guayaquil, los resultados fueron el 22%, el 25%, es decir, un porcentaje importante, pero no un porcentaje mayoritario digamos, en las 221 alcaldías del Ecuador, pero insisto, importantes. Empieza con esa base, así que es una base electoral interesante. Es un partido político también que, por lo menos yo sí cuestiono, me gusta que sean orgánicos, trabajadores disciplinados, porque eso es bueno, es una actitud buena. Pero orgánico sí es Revolución Ciudadana. A mí no me gusta es la sumisión, a mí no me gusta es Pero también hay este pero, rezo, Cristina, pero también el otro, la lealtad, pues. a mí no me gusta este rezo de Perencejo es mi pastor y nada me faltará. Ni te gusta la lealtad. Porque a mí me gusta la lealtad. Pero hay una lealtad de la ellos. lealtad lleva también al pensamiento crítico, a poner en contexto las cosas que se hacen bien de las cosas que se hacen mal. Esto es política, no es secta ni religión. Yo comprendo y también entiendo que por dentro hay muchos que están bien resentidos y con justa razón, porque se han sacado la madre, han tenido actuaciones destacadas, han puesto el pellejo por lealtad a algunas personas que andan por ahí por los techos y no fueron tomados en cuenta porque, como usted dice, a veces priman otros factores. Yo no conozco a la señora. O sea, no tienes opinión no entiendo que sea. Pero sí las habrás no escuchado entiendo ya que ha sido
¿Ha sido una asambleísta destacada? No, no ha sido una asambleísta destacada. Para asambleístas destacadas estaba Marcelo Holguín, Paula Cabezas, la señora Veloz, nos guste o no nos guste, tenían una exposición pública valiente y frontal. Ella no como fue, la mayoría no fue de buena mujeres. legisladora. No, he dicho que no ha sido una asambleísta destacada porque nadie la conoce. En todo caso, su partido la ha postulado, tiene todo el derecho ahora de llevar adelante una campaña política. Hay una cosa que se destaca de este partido o organización versus los demás, que al menos han tomado en cuenta sus cuadros. No a lo mejor los cuadros más destacados. Es increíble que un candidato a la presidencia después, como para que no le den nada, lo ponen de vicepresidente. ¿Por qué? Porque, terrible. porque tienen desconfianza de él. Yo qué sé, pero es terrible el show de que hayan puesto un vicepresidente que está sentenciado por actos de corrupción ahí para que lo alaben y para que la gente Pero no es le haga acaso sentir. el tema pasa por lo marquetero. Eso pasa por el fanatismo, eso pasa porque quieren que hablen, creen que es la gran estrategia política. No hay ninguna estrategia política, es caer en sus absolutismos. En todo caso, yo pienso que en la política, y así habrá otras candidaturas también, la gente tiene que analizar muchas cosas, como dije, los perfiles, la trayectoria, pero sobre todo el programa de gobierno. Hasta hace unos meses incendiaban el país. Decían que estábamos al borde de todo lo peor. Estamos ciertamente en una situación de inseguridad, el tema de las vacunas, la extorsión. Ahora no dicen nada, porque a los partidos políticos lo único que les interesaba es llamar a elecciones o votar a Lazo, que es lo que querían. Sí. Que ya también se va este gobierno, que todo el mundo lo tiene muy, muy enojado. Aupado por la por el PSC. Hablando del PSC, Sí, de, sí, los, sí. de los amarillos, ¿asistimos a la resurrección? ¿Asistimos al entierro? ¿A qué asistimos? ¿O ya el Partido Social Cristiano va por la calle Quito, rumbo al cementerio? ¿Por dónde No. va el Partido Social Cristiano? A ver. ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Jan Topic es el candidato porque por ahí, ¿no? No se sabía, lo tomaron. Yo puedo hablar más allá de si se recuperan o no se recuperan, que eso ya son estrategias privadas, esas son estrategias políticas que tiene que tomar cada organización política. Y mientras haya vida siempre hay esperanza para todos. Pero lo que todos los analistas políticos han coincidido es que estamos en una crisis muy clara de la debacle de los partidos políticos, de la falta de calidad de sus representantes, de que no hay mecanismos de democracia interna, que se pasan por el forro la ley y los presupuestos que el Estado ecuatoriano entrega supuestamente para la formación política, identificación de cuadros, liderazgo femenino, porque si no veríamos candidatos propios. Por eso hago la diferencia entre a lo mejor RC, que elige a sus Sí. gente de sus filas, de los otros partidos que les ha tocado importar a los candidatos. Entonces tenemos partidos de alquiler y candidatos de alquiler, y eso nos lleva a probablemente una debilidad, no solo institucional, sino de las propuestas. ¿Y a qué están jugando también? ¿Con qué intereses? Y quién sabe con qué grupos. Sí, ¿cómo te va en el matrimonio? Feliz, gracias a Dios. Sí. Y eso se nota. Gracias, Cristina Reyes, por Gracias, acompañarnos esta muchísimas mañana. gracias. Un abrazo. Esperamos tener una segunda parte para seguir hablando con Cristina y tomarnos aquí un cafecito. Gracias. Que así sea. Muchísimas Son las gracias. 7:23 minutos.